Bueno, pues ya nada más esperamos a que vean unas cosas técnicas y comenzamos el programa. Va a estar bastante interesante el programa el día de hoy. Yo espero que sea totalmente de su agrado. Vamos a ver si por ahí ya está el ingeniero listo. Carmelita, hermanita querida, muchas gracias. Estamos esperando a que por ahí muevan unos botones en consola y vamos a comenzar el programa. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universos. Les agradezco muchísimo a la gente que nos está escuchando y a la gente que nos está viendo vía en vivo desde el Facebook. El día de hoy les traigo un tema que es interesante, pero también es bastante controversial. Pero antes de entrar en materia, pues ya saben, como aquí es la bonita costumbre, los medios de comunicación. Primeramente tenemos el Facebook, nos pueden encontrar como Circo Volador, después como Circo Volador Radio, y el Facebook de un servidor es asmisael.montenegro_delerx. En el Twitter nos pueden encontrar como @Circo Volador y @asmisael, y en el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord_asmisael. Como les decía hace unos segunditos, el tema la verdad es que es muy controvertido. La semana pasada ya habíamos hablado un poco de lo que es el libro de Urantia. Hoy vamos a ahondar más en lo que es este libro de Urantia, los capítulos que contiene este libro de Urantia. Y valgan, hoy vamos a hablar de la rebelión de Lucifer. Es un tema amplio, es un tema que yo me atrevería a decir fascinante, apasionante. ¿Y qué les parece si vamos creando una atmósfera? Por acá ya estaba en transmisión en vivo mi hermanita Carmelita. Estoy viendo que por acá está también César Rodrigo Trejo. Muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Esperemos que se vayan sumando más personas. ¿Qué les parece si para ir creando esta atmósfera nos vamos a ir con una rolita? Esto que vamos a escuchar es de una banda que se llama Avantasia. Tobias Sammet, perdón. Él tiene, digamos que dos bandas. En algún tiempo está en Avantasia y en otro lado está con Edgoy. Es una rola muy buena. Sofía por acá está también viendo la transmisión. Lilia se acaba de aparecer aquí en la transmisión. Muchísimas gracias. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Avantasia y se llama Lucifer. Ingeniero, por favor, denle play y arrancamos. Mi querido hermano Alfonso, gracias. Vamos empezando, llegas a tiempo. Eduardo, muchísimas gracias, llegas a tiempo también. Giovanna, Isha Cortés, gracias por estar mirando la transmisión. Apenas vamos comenzando, va a estar bastante bueno el programa. Yo los invito a que las personas que están mirándolo, por favor se queden, disfruten todo el programa completo.
from dawn to dusk and of the edge. Oh, hear the creature crying in the distance. Ah, buried in a symbol on a shelf. I'll take you home tonight to the center of your soul. I'll take you home tonight. Fire and flesh and blood, touching the flames tonight. Touching the flames tonight. Ah, morning star, embrace me on these grounds. Angel of light. Ámbar está por aquí viendo la transmisión, muchísimas gracias. Esto que estás escuchando corre a cargo de una banda que se llama Avantasia y se llama Lucifer, la rola. Estás escuchando Veritas de Universos, un programa donde se busca la verdad del universo. Ok, ya estamos de regreso. Como les había comentado, voy a tratar de ir en partes. El libro de Urantia es un libro sumamente extenso. No por el número de páginas, porque son 2051 páginas, sino por el grado de conocimiento que pueden ustedes adquirir si lo leen. En esta ocasión vamos a estar hablando del documento número 53, denominado La Rebelión de Lucifer. Voy a estar utilizando algunos términos que la mayoría de nosotros no vamos a entender a la primera, a menos de que leamos desde un principio el libro de Urantia. Mencionaba en el programa anterior que yo llevo más o menos 10 años de mi vida leyendo el libro de Urantia, estudiándolo, tratando de entenderlo, y hay algunos términos que para mí no son tan ajenos como podrían ser para ustedes. Voy a leer textualmente cómo aparece en el libro de Urantia este documento 53 que habla precisamente de la rebelión de Lucifer. Lucifer era un brillante hijo Lalonandek, primario de Nevadok. Había servido en muchos sistemas, había sido un consejero elevado de su grupo y se distinguía por su sabiduría, sagacidad y eficiencia. Lucifer era el número 37 de su orden y cuando fue comisionado por los Melquisedec. Ahora, voy a tratar de ir haciendo pequeños paréntesis para aquellas personas que no han leído el libro de Urantia y que no están familiarizadas con ciertas palabras, o como en el libro de Urantia se designa ciertas razas de seres de luz o seres superiores. Los Melquisedec son una especie elevada de seres. No podríamos denominarlos ángeles, querubines, serafines.
vamos a decir que esto está más allá de esos seres que nosotros conocemos como tales. A Lucifer, según el libro de Urantia, se le distingue como una de las 100 personalidades más hábiles y brillantes entre más de 700,000 seres de su especie. Desde comienzos tan magníficos, a través del mal y del error, abrazó el pecado y ahora se le enumera como uno de los 3 soberanos del sistema de Nevadón. En el programa anterior yo hablaba con ustedes acerca del libro de Urantia y cómo según el libro de Urantia designa, nosotros le llamamos galaxias, le llamamos universo. En el sistema de Urantia le designan otro nombre a estos sistemas, en el cual nosotros nos encontramos, vamos a llamarlo nuestro universo local, es denominado Nevadón. Lucifer no era un ser ascendente, fue un hijo creado del universo local y de él se dijo lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que tú fuiste creado hasta que se halló en ti injusticia. Muchas veces había estado en consejo con los altísimos de Edentia y Lucifer reinaba. Textualmente dice sobre la montaña sagrada. Esto de la montaña sagrada lo vamos a ver también en diferentes religiones como el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo. Lucifer era un ser magnífico, una personalidad brillante. Estaba junto a los padres altísimos de la constelación en la línea directa de la autoridad universal. Pero, a pesar de la transgresión de Lucifer, antes del auto-otorgamiento de Micael en Urantia, recordemos que Urantia es el nombre que se le designa a nuestro planeta Tierra, las inteligencias subordinadas evitaron faltarle al respeto y desdeñarlo. A pesar de la falta que se supone que había cometido, Lucifer todavía era visto como un ente poderoso y un ente de respeto. Lucifer, según el libro de Urantia, hoy en día es un soberano caído. Hemos escuchado, por ejemplo, que se le llama el ángel caído. En el caso del libro de Urantia se le designa el nombre de soberano caído y depuesto en Satania. ¿Qué es Satania? Bueno, según el libro de Urantia, lo que nosotros llamamos Vía Láctea, que es donde nuestro sistema solar se encuentra, en el libro de Urantia se le denomina Satania. ¿Por qué se le denomina Satania? Porque está o estaba bajo el cargo y comisión de Satanás. No el Satanás con el que nuestros abuelitos y con el que el padrecito cada domingo nos espantaba, el patas de cabra, sino un Satanás, un regente, una persona sumamente inteligente, una persona llena de luz. Cristina Boxer, muchísimas gracias por estar mirando la transmisión y seguirla. Humberto García, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Cuando sucede esta, y voy a decirlo entre comillas, rebelión de Lucifer, Lucifer estaba fuera del radar, en pocas palabras. Es decir, se sabía quién era, se le tenía un respeto, tenía cierta autoridad, pero Lucifer no aparecía en el radar. Se escuchó acerca de Lucifer en los diferentes puntos de Urantia debido al hecho de que se asignó a su primer ayudante, Satanás, para abogar por su causa en Urantia, es decir, en nuestro planeta Tierra. Satanás formaba parte del mismo grupo selecto o privilegiado al que en su momento perteneció Lucifer, según el libro de Urantia.
Ahora, aquí hay que, antes de avanzar, me gustaría hacer esta pequeña acotación. Desde pequeños hemos escuchado, se nos ha inculcado, hemos vivido incluso atemorizados con esta figura de el maligno. Se le ha llamado Lucifer, Luzfel, Satanás, Astarot, Belial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que decir o hay que poner en claro de que estos entes son diferentes. No solamente porque así lo designa el libro de Urantia, sino incluso hay un diccionario de demonología que así tal cual lo pone. Satanás y Lucifer son dos seres totalmente diferentes. Mi querido hermano José Juan, claro que sí, te mando saludos, gracias por estar siguiendo la transmisión. Ahora, en todas las historias hay un bueno y un malo. El libro de Urantia en ningún momento designa a Lucifer o designa a Satanás como el malo de la historia. Aquí, entre comillas, el malo de la historia es un ser llamado Caligastía, el príncipe planetario depuesto de Urantia e hijo de la orden secundaria de los llamados Lalonandek. Cuando Micael estaba en Urantia en carne, es decir, estamos hablando de Jesús. Pequeña acotación. Nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas de un arcángel llamado Miguel. Hay un Miguel y hay otro arcángel que se confunde mucho con la figura que tenía el maestro Yeshua antes de convertirse en carne, de bajar a la tierra, de pagar el rescate por nosotros y de haber resucitado a los 3 días. Uno es Miguel y el otro, que es muy cercano a lo que podríamos nosotros llamar o denominar Dios, es Gabriel. Miguel y Gabriel son dos seres de luz totalmente diferentes. En el libro de Urantia se cita y se habla muchísimo de lo que es Micael, es decir, M-I-C-A-E-L, Micael. Cuando Micael se encarna, lo que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, cuando él se encarna, Lucifer, Satanás y Caligastía se alian para precipitar el fracaso en la misión de auto-otorgamiento. Abadón, y de hecho, si ustedes googlean la palabra Abadón, lo van a encontrar en cuentos de ciencia ficción e incluso en videojuegos. Creo que uno de los videojuegos más famosos en donde se menciona la palabra o el nombre de Abadón o el personaje de Abadón es un juego que habla de los 4 jinetes del apocalipsis. Hasta ahorita hay nada más 2 partes. Este juego salió para el Xbox, pero ahí aparece la palabra y el personaje de Nevadón. Me estoy tratando ahorita de acordar el nombre de este juego. Si no lo recuerdo, por favor, si alguien me hace, si tiene el chance de tener la computadora a mano, el celular, etcétera, por favor pongan juegos de Xbox Nevadón, por ahí va a aparecer el título del juego. También una representación del maligno o del diablo o de Satanás es dragón. Si nos vamos al último libro de la Biblia, ya sea Apocalipsis o Revelaciones, dependiendo de la versión que ustedes tengan de la Biblia, ahí se menciona a el dragón o a el gran dragón. Bueno, en el libro de Urantia se utiliza también esta alegoría a este ser mitológico, bueno, casi mitológico, que es el dragón. Y se van mezclando. Nos vamos a ir al segundo punto del libro de Urantia, de la rebelión de Lucifer. Las causas de la rebelión. Lucifer y su primer asistente, su mano derecha, llamado Satanás, habían reinado en Jerusalén
no Jerusalén, Jerusalén, por más de 500,000 años, cuando su corazón comenzó a alinearse contra el Padre Universal. Es el nombre que en el libro durante se le designa a Dios, Jehová, Yahvé, Alá, como ustedes quieran llamarle e interpretarle. No existían en el sistema de Satania condiciones peculiares o especiales que sugiriesen o favorecieran la rebelión. Se cree que la idea de esta rebelión se originó y formó parte solamente en la mente y el entendimiento de Lucifer, y que pudo haber instigado dicha rebelión sin importar dónde estuviese establecida. Lucifer le comparte sus planes primeramente a Satanás, pero se requirieron varios meses humanos para que éste se convirtiera en teorías rebeldes. Se volvió un defensor atrevido y entusiasta de lo que ellos llamaron la autoaserción y libertad. Se dice que nadie instigó, nadie le habló al oído a Lucifer para que él comenzara esta rebelión. La idea de la autoaserción en oposición a la voluntad de Micael y a los planes del Padre Universal, tal como se conocían, tuvieron origen solamente en la mente de Lucifer. En ningún momento antes de la exaltación de su propia mente expresaría Lucifer abiertamente falta de satisfacción respecto a la administración del universo. A pesar de su silencio, por más de 100 años de tiempo estándar, es decir, 100 años de tiempo humano, el unión de los días en Salvictón había estado reflectivando en Ubersa, pero que esto no tuvo cambios en los demás sistemas. Yo sé que estoy utilizando ciertas palabras que ustedes no podrán entender y comprender, pero es porque voy adelantado. Les repito, por favor, busquen en internet, descárguense, vayan al sótano, a Gandhi, compren el libro de Urantia. Es bastante interesante y conforme lo vayan leyendo van a ir entendiendo ciertas palabras que yo estoy utilizando. Según el libro de Urantia, es muy difícil señalar la causa o las causas exactas que finalmente culminaron en la llamada rebelión de Lucifer. Solo estamos seguros de una cosa, y esto es lo siguiente: sean cuales fueron estos comienzos, tuvieron origen solamente en la mente de Lucifer. Debe haber existido una vanagloria del yo que se alimentó hasta el punto de autoengaño, de modo que Lucifer durante un periodo verdaderamente se convirtió y se convenció de que su idea rebelde realmente estaba encaminada al bien del sistema. Y no solo del sistema, sino del universo entero. Para cuando sus planes ya le habían llevado al desencanto, sin duda estaba demasiado metido como para que su orgullo original y dañino le permitieran detenerse. Es decir, como dirían en mi pueblo y como diría mi abuelito, el ferrocarril ya estaba encandilado, ya no había manera de detenerlo, la rebelión ya se había puesto en marcha y no había, valga la redundancia, marcha atrás. Cualesquiera hayan sido los orígenes primeros de la desazón en los corazones de Lucifer y de Satanás, la explosión final tomó la forma de declaración luciferina de libertad. Hay que poner mucha atención a esta palabra, libertad. La explosión final tomó la forma de la declaración y la causa de los rebeldes se expresó bajo 3 encabezamientos. Número 1. La realidad del Padre Universal, o lo que nosotros llamamos Dios. Lucifer alegaba que el Padre Universal en realidad no existía, que la gravedad física y la energía espacial eran inherentes al universo, y que el Padre era un mito inventado por los hijos paradisíacos con el objeto de retener el gobierno
de los universos en el nombre de este Padre universal. Lucifer negó que la personalidad fuera un don del Padre universal, aunque sugirió que los finalistas estaban en confabulación con los hijos paradisíacos para imponer el fraude sobre toda creación, puesto que nunca volvían trayendo una idea muy clara de la personalidad auténtica del Padre, tal como se discierne en el paraíso. Punto número 2. El gobierno universal del Hijo Creador, es decir, Micael, Jesús, Yeshua. Lucifer sostenía que los sistemas locales debían de ser autónomos. Protestó contra el derecho de Micael, el Hijo del Creador, a la soberanía en Evadón, en nombre de un hipotético Padre paradisiaco, y de la exigencia de que todas las personalidades reconocieran su lealtad a este Padre invisible. Afirmó que el entero plan de adoración era un esquema sagaz para agrandar a los hijos paradisiacos. Atacó con gran amargura el derecho de los ancianos de los días de interferir en los asuntos de los sistemas y universos locales. Denunció a estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Exhortó a sus seguidores a que creyeran que ninguno de estos gobernantes podían hacer nada para interferir en la operación de la autonomía completa si los hombres y los ángeles tenían el valor de afirmarse a sí mismos y reclamar atrevidamente sus derechos. Sostenía que se podía impedir a los ejecutores de los ancianos de Dios actuar en los sistemas locales si los seres nativos no se atrevían a afirmar su propia independencia. El punto número 3. El ataque contra el plan universal de capacitación de los mortales ascendientes. Lucifer sostenía que se gastaba demasiado tiempo y energía en el esquema de capacitar en forma tan completa a los mortales ascendientes sobre los principios de la administración del universo. Principios que, según él, eran poco éticos pero irracionales. Protestó contra el programa que duraba una entera edad de preparación de los mortales del espacio para un destino desconocido, y señaló la presencia del cuerpo de los finalistas en Jerusalén como prueba de que estos mortales habían pasado edades preparándose para un destino de pura ficción. Bueno, pues ya llegamos a la media. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda española cuando todavía estaba José Andrea en la alineación. Me refiero a El Mago de Oz. Y esto lleva el nombre de uno de los 4 príncipes infernales, que es Astaroth. Yo sé que estamos hablando de Lucifer, pero bueno, viene allá a colación un poquito este príncipe infernal. A manera de acotación, los 4 príncipes infernales es Satanás, Lucifer, Belial y Leviatán. Esto es Astaroth. Está un poquito larga, pero disfrútenla. Pónganle mucha atención a la letra porque está buenísima. Vamos a la media. Por favor, ingeniero, denle play y sigan ustedes disfrutando de esta rolita. Mauricio, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión, te lo agradezco muchísimo, espero que sea de tu agrado. Dudas, comentarios, sugerencias me los pueden hacer llegar aquí en la transmisión totalmente en vivo.
¿Qué onda? Ya estoy de regreso. A ver, Mayra dice... Hablas de varios rasgos que de inicios, pero la rebelión del primero que mencionas que era un ángel hermoso de los mejores de Jehová y su ego lo hizo desafiar a Jehová, por lo cual lo sacó del cielo. Ok, ahorita hablo de ese punto. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Miren, para aquellas personas que nos están escuchando a través de la página y para aquellas personas que van a escuchar el podcast, por acá Mayra Espinosa me dice lo siguiente. Hablas de varios rangos de, creo entender, de inicios, pero la rebelión del primero que mencionas que era un ángel hermoso de los mejores de Jehová y su ego lo hizo desafiar a Jehová, por lo cual lo sacó del cielo. Esto que mencionas, Mayra, es una parte. Hay que saber que la rebelión de Lucifer ha estado presente en casi todas las religiones judeocristianas. Testigos de Jehová, cristianos, católicos, pentecosteses, evangélicos, luteranos, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. La versión de la historia que a nosotros nos contaron es de que Lucifer, sí, efectivamente, fue de las primeras creaciones de Jehová, de Dios, pero que en algún momento él quiso ser como Dios, que él quería esa veneración, esa adoración también para él, como él lo veía que se le daba a Jehová. Es una versión de la historia. Yo ahorita estoy compartiendo con ustedes otra versión de la historia que viene en el libro de Urantia, y me gustaría mucho recalcar que yo solamente les doy una parte de información. Ustedes, como personas que me están mirando, que me están escuchando, tienen totalmente la libertad de tomar ese libro de Urantia, de buscar ese documento de la rebelión de Lucifer, de informarse, de creerme o no creerme, pero sobre todo de crearse un criterio. Lamentablemente el ser humano está acostumbrado a ser una especie de borreguito, seguir el rebaño, de no crearse un criterio, de no utilizar ese libre albedrío, de no preguntarse, ¿lo que me está diciendo es verdad? O a lo mejor porque sale en un programa de radio, porque sale en la televisión o en una película es la verdad, pero no me tomo yo ese tiempo, esa determinación de asegurarme si es la verdad o no. Una parte muy importante del libro de Urantia, donde viene la rebelión de Lucifer, es el estallido de la rebelión. Es decir, Lucifer ya habló con Satanás, ya se pusieron de acuerdo, ya hicieron una especie de 3 puntos en los cuales va a estar basada la rebelión, pero ahora hay que hacerla estallar, hay que llevarla hacia todos los sistemas conocidos, y este manifiesto de Lucifer fue emitido en el cónclave anual de Satania, en el mar de cristal, en presencia de las huestes reunidas en Jerusalén en el último día del año, alrededor de 200,000 años atrás, hablando de nuestra época. Satanás proclamó que se podrían adorar a las fuerzas universales físicas, intelectuales y espirituales, pero que tan solo se podría tener lealtad al gobernante presente y actual, es decir, Lucifer, el amigo de los hombres y de los ángeles y el Dios de la libertad. Digamos que otro nombre, otro mote con el cual se le conoce a Lucifer es el de el portador de luz. Podría parecer irónico hablar de Lucifer y hablar de luz, porque se nos enseñó desde pequeños que Lucifer es el maligno, es el malo de la historia. Cuando hablamos de luz y obscuridad, no tenemos que hablar de mal y bien. Aquí es un contexto un poco más profundo. La obscuridad no es el mal, las penumbras no es el mal.
La oscuridad es el no saber, es la ignorancia pura. La luz es el conocimiento. Y a Lucifer se le asigna el nombre de el portador de luz, es decir, el portador del conocimiento. Aunque ya había habido 2 rebeliones previas a la de Lucifer en Nevadón, estas habían acontecido en constelaciones distantes. Lucifer sostenía que estas insurrecciones no habían triunfado porque la mayoría de las inteligencias fracasó en seguir a sus líderes. Opinaba que el gobierno pertenece a las mayorías y que la mente es infalible. La libertad que le brindaron los gobernantes universales aparentemente contribuyó a alimentar muchas de sus opiniones nefastas. Desafió a todos sus superiores, sin embargo no parecieron tomar nota a las acciones. Se le dio libertad para que prosiguiera en su plan seductor sin obstáculos ni frenos. Gabriel estaba presente personalmente a lo largo de todos estos procedimientos desleales y tan solo anunció que él, a su debido tiempo, hablaría por Micael y que todos los seres tendrían libertad y no serían molestados en su acción. Que el gobierno de los hijos del hombre, del Padre, tan solo deseaban libertad y devoción voluntarias, sinceras y a prueba de sofismas. ¿A qué viene todo esto? Una vez, hace tiempo, platicando con una persona judía, obviamente ellos tienen en otro concepto a Lucifer como el origen del pecado, como el malo de la historia. Yo hablando con él le comentaba lo siguiente. ¿Sabes la historia del jardín del Edén? ¿Sabes que en algún momento estaba Adán y Eva en ese jardín del Edén? ¿Sabes que tenían total libertad de hacer y deshacer? Y que la única regla que existía en el jardín del Edén es de no comer del fruto de un árbol en específico. A ese árbol se le dio el nombre de el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando aparece en escena la serpiente llamada Satanás, que según el libro Urantia no era Satanás, sino que era Lucifer, habla con estos dos humanos, con Adán y Eva. En la versión extraoficial se dice que esta serpiente le susurra al oído a Eva: come, toma ese fruto y tendrás el conocimiento. Sabrás todo, absolutamente todo lo que te rodea. Eva es la primera en comer del fruto, después lo comparte con Adán, y en el momento en que Adán prueba ese fruto, Dios se hace presente y les reclama: ¿por qué han comido de ese árbol? ¿Por qué han pecado? ¿Por qué han desobedecido? Y a partir de ese momento, Adán y Eva se miran uno al otro y se dan cuenta que están desnudos, porque antes de que comieran de ese fruto, ellos no conocían la vergüenza. Se dan cuenta que están desnudos y corren a tapar su desnudez. Pero no solamente tapan su desnudez, sino que son conscientes. Se quita una especie de velo de sus ojos. Yo platiqué con esta persona de religión judía y en palabras de él, a regañadientes, me dijo lo siguiente: yo no me había dado cuenta hasta ahora lo que me estás diciendo y caigo en la cuenta de que si no es por esta intervención, si no es por Lucifer, nosotros, los seres humanos, no tendríamos
libre albedrío. ¿Ustedes tienen libre albedrío? Podrán decir que sí, pero ¿lo llevan a cabo tal cual? Se los dejo de tarea. Me gustaría mucho que me postearan en algún momento si tienen ese libre albedrío y cómo lo utilizan en su vida diaria. Cuando estalla la rebelión en Satania, Micael se aconsejó con su hermano paradisíaco Emanuel. Después de esta conferencia, Micael anunció que seguiría la misma política que había caracterizado su trato en levantamientos similares en el pasado, es decir, una actitud neutral, una actitud de no interferencia. En el momento de esta rebelión y de las dos que la precedieron, no existía una autoridad soberana absoluta y personal en el universo de Nevadón. Micael gobernaba por derecho divino como vicegerente del Padre Universal, pero aún no por su propio derecho personal. Desde el momento en el que estalló la rebelión hasta el día de su coronación como soberano gobernante de Nevadón, Micael no interfirió jamás con las fuerzas rebeldes de Lucifer. Se les permitió a estas a seguir un curso libre por casi 200,000 años de tiempo urantiano, es decir, de tiempo terrestre. Micael hoy en día tiene amplio poder y autoridad para tratar pronta y aún sumariamente tales estallidos de deslealtad, pero según el libro de Urantia, él no lo ha hecho. La razón no la conocemos. Es algo que muy posiblemente no sabremos en un futuro cercano e incluso futuro distante. Hay una parte aquí del libro de Urantia que se parece mucho a un versículo de la Biblia y se los voy a leer textualmente. Había guerra en los cielos. El comandante de Micael y sus ángeles lucharon contra el dragón, contra Lucifer, Satanás y sus príncipes apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que ha llevado durante mucho tiempo una religión, vamos a llamarlo católico, y que en determinado momento dice: yo ya no estoy de acuerdo con el catolicismo, me voy a volver cristiano, me voy a convertir en mormón. Él está llevando a cabo un acto de apostasía y en automático se convierte en apóstata. El emblema de Lucifer era una bandera blanca con un círculo rojo, en el centro del cual aparecía un sólido círculo negro. Imagínense la bandera de Japón, que es blanca con un círculo rojo, y dentro de ese círculo rojo un círculo negro. Esa fue la bandera que ondeó Lucifer cuando se rebeló. Pero esta guerra en los cielos se dice que fue terrible y muy real. Aunque no exhibía ninguna de las barbaridades tan características de una guerra física como todos nosotros la conocemos o como se había visto en cualquiera de los otros mundos, este conflicto era mucho más mortífero. La vida material corría peligro en el combate material, pero la guerra en los cielos se peleó en términos de vida eterna. Es decir, y básicamente decirlo, hasta el último hombre en pie sería librada esta batalla. Habiendo sido automáticamente despedido de los círculos de la constelación por la secesión de Lucifer, se dependía solamente de un grupo de seres de luz a los cuales ellos seguían, digamos que dirigiendo las cosas o tratando de mantener el rumbo de las cosas en forma. Hay que decir que esta rebelión encabezada por Lucifer fue sumamente
entre comillas, atroz. Atroz no en el sentido de sangre derramada, de muertos, de bajas, no. Atroz en el sentido de que pudieron llegar a otros sistemas y se convirtió en algo, vamos a llamarlo, está mal utilizada la palabra, pero vamos a llamarlo infeccioso. Es decir, se comenzó a arraigar en todos los demás sistemas este pliego de Lucifer, esta rebelión de Lucifer. Se dice que la rebelión de Lucifer abarcó todo el sistema e incluso 37 príncipes planetarios en sucesión entregaron sus administraciones de los mundos a las filas de esta rebelión. Durante todo este periodo, Caligastía advocaba la causa de Lucifer en Urantia. Los Melquisedec se opusieron hábilmente al apóstata príncipe planetario, pero los sofismas de la libertad sin frenos y las ilusiones de la autoascensión tuvieron todas las oportunidades para regañar y engañar a pueblos primitivos de un mundo joven y no desarrollado. Según el libro de Urantia, la propaganda para la secesión hubo de llevarse a cabo mediante el esfuerzo personal, porque se había suspendido el servicio de emisión y todas las demás avenidas de comunicación interplanetarias. En el momento del estallido de la insurrección, todo el sistema de Satania fue aislado de los circuitos de la constelación y también del universo entero. Durante este periodo, todos los mensajes que llegaban y salían eran despachados por agentes seráficos, es decir, serafines, y mensajeros solitarios. Por acá mi querido hermano José Juan me dice lo siguiente: Jehová es Jesucristo y expulsó a Lucifer, se llevó la tercera parte de los cielos, era un líder, hijo amado del Padre de Jehová, pero muchos no concordarán, cosa de leerle bien. Efectivamente, mira, esto que acabo de leer de José Juan, él es un miembro activo del mormonismo, él es mormón. Ya tuve la oportunidad, la gracia de tenerlo aquí en cabina. Espero pronto tengamos una segunda parte de lo que es el mormonismo. Y efectivamente, como yo lo mencioné al principio del programa, diferentes religiones, diferentes corrientes de creencia nos van a pintar a Lucifer de diferente forma. Yo estoy comunicándoles a ustedes esta información y de esta corriente es de lo que dice el libro de Urantia. Ojo, y vuelvo otra vez. Yo no comparto con ustedes una verdad absoluta. Yo comparto con ustedes una información y espero que su criterio les dé para investigar, para leer, para refutar o compartir lo que yo les estoy dando a entender. José Juan ya está haciendo lo propio, él está exponiendo su punto de vista, su creencia, lo cual me da mucho gusto porque es algo recíproco, e incluso no nada más recíproco, es algo retroalimentario. Yo aporto información, ustedes aportan información hacia mi persona y la verdad es que es muy padre para mí el estar recibiendo tus mensajes porque sé que están llevando el hilo, sé que están entendiendo, que están comprendiendo, que están compartiendo hasta cierto punto la información. Señor ingeniero de audio, ¿cuánto tiempo nos queda antes de la canción para ya ir cerrando, para que el tiempo no nos coma? 4 minutos de canción, 1 minuto de despedida, 5 en total. Ok, ahí estamos. Ok, bueno, a manera de ir cerrando, yo sé que este tema de Lucifer es bastante controversial, que hay personas que se van a rasgar las vestiduras y decir, ¿cómo te atreves de hablar de este traidor? Etcétera, etcétera. Lamentablemente nosotros como seres humanos no poseemos una verdad y no hay una verdad absoluta. A pesar de que alguien nos pueda decir, esto es blanco, esto es negro, una persona daltónica no lo ve.
y no acepta eso como una verdad universal. Lo que yo he tratado de compartir con ustedes no es una verdad absoluta, no es una verdad universal, simplemente es otro punto de vista. Yo les ofrezco no una verdad, yo les ofrezco la oportunidad a sí mismos de dudar y dudar, y de buscar esa verdad en su religión, en sus corazones, en sus mentes. Por acá me agrega Mayra. Y eso es por lo que te seguimos, por otro punto de vista, información, y cada quien tome su historia. Exactamente. Que cada quien haga uso de ese libre albedrío, de ese criterio, de ese don que nos fue entregado por un ser supremo y universal. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta emisión. Posiblemente haya segunda parte, todavía no lo decido. También depende de todos ustedes si quieren que haya una segunda parte o no. Esto ha sido todo por hoy. Los voy a dejar con una última canción. Esto corre a cargo de una banda que ya es un clásico de clásicos del metal. Esto corre a cargo de Poison. Se llama Fallen Angel, es decir, el ángel caído. Los dejo en compañía de mi compañero Jorge Grajales en su programa Hacia Asia. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Disfruten de la rola. Nos videamos dentro de una semanita. Muchísimas gracias. Si por ahí se me pasó darles un saludo, discúlpenme. Me meto tanto en el tema que no puedo ver todos los comentarios. Mi querido José Juan, muchísimas gracias por tus luces, por tus conocimientos. Mayra, muchísimas gracias. Lilia, muchísimas gracias por seguir la transmisión. José Juan, consigue patrocinadores. En eso ando, mi hermano, en eso ando, créeme. Estoy viendo por ahí. Si quieres, en un tiempecillo lo podemos platicar, lo discutimos. Por mi parte, esto ha sido todo. Para aquellos que no pudieron ver todo el programa, en unos minutos va a estar aquí en mi Facebook personal toda la transmisión. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, si me quieren decir, oye, yo quiero que hables de este tema en particular, por favor, se lo suplico, háganmelo saber. Este espacio también en gran parte es de ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y me los colme de bendiciones. Amor y paz.